Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de las formas de extinción de las obligaciones. Como bien sabemos, existen diversas formas para poder extinguir una obligación jurídica. Entre ellos se encuentra el pago, la compensación, la novación, la confusión de derechos, la condonación, la prescripción negativa. Estas son algunas de las formas en las que se puede extinguir una en los que se puede extinguir una relación, una obligación jurídica, una obligación jurídica. Bien, pues como ya mencioné, existen varias formas para que una obligación se extinga. La principal forma, que es la que usualmente conocemos, la más típica, es la del pago. Es decir, si yo me comprometo a realizar el pago de una cierta cantidad a una persona o, o me comprometo a hacer algo a favor de ella, o de abstenerme a no hacer algo para no ocasionarle molestias por mi conducta, lo ideal es que yo cumpla. Eh, Dentro de esto entran lo que son las formas de dar, de hacer y de no hacer. Estos son actos jurídicos. Por ejemplo, de dar, yo me comprometo a dar el pago, a dar la cantidad en dinero a la persona que sea acreedora. De no hacer, por ejemplo, en un contrato que me mencione, un contrato de arrendamiento, por ejemplo, que me arrienden el local, pero que me digan que no puedo volver a arrendarlo. Entonces es de no hacer, porque si en caso de hacerlo estaría ocasionándole molestias a la otra persona. En el caso de dar, pues si un arrendador ya me pagó, entonces yo tengo el deber de darle la propiedad arrendada. Pero esta no es la única forma que existe para extinguir una relación. De igual forma se encuentra lo que es la extinción por dación de pago. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues la extinción por dación es aquella en la que se produce cuando el acreedor acepta otra cosa diferente a la que el deudor debería pagar. Es aceptar otro tipo de prestación. Es decir, cuando una persona, la persona A, le debe al sujeto B, supongamos que 5,000 pesos, pero la persona A no tiene el dinero en, en dinero para pagarle a la persona B, pero sí tiene una motocicleta que vale aproximadamente, supongamos que 5,000 pesos, 5,200 pesos. Excede el monto de la cantidad adeudada, pero sin embargo, si el sujeto B acepta ese pago, este puede extinguir la deuda que tiene con el sujeto A, ya que procede conforme a derecho. Está estipulado que sí puede ser una forma de extinción de la obligación. Pero dentro de este contexto entra lo que es el saneamiento por evicción. Por ejemplo, supongamos que la motocicleta que el sujeto A le brindó como forma de pago al sujeto B no fuera de su propiedad y existiera una tercera persona reclamando ese derecho de la motocicleta, entonces el sujeto A está obligado al saneamiento por evicción, y en este caso la deuda no se extingue, sigue activa porque no fue un motivo de pago la motocicleta. Por otro lado, tenemos lo que es la compensación, que es una forma de extinguir las obligaciones jurídicas.
La compensación extingue las deudas cuando dos personas son recíprocamente deudores y acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos personas se deben, por ejemplo, dinero, supongamos que dinero, pero también son acreedores del pago. Eh, Estas tienen que ser cosas fungibles, homogéneas por su especie y calidad. Es decir, por ejemplo, yo le debo a un sujeto A una cierta cantidad de dinero, pero de igual forma el sujeto A mí me debe una menor cantidad de dinero, supongamos. En este caso deben de existir dos sujetos para que se pueda dar la compensación. Para dejarlo más en claro, la compensación es tú me debes y yo te debo. Tú me prestaste, por ejemplo, 5,000 pesos y yo a ti te presté la cantidad de 3,000 pesos, pero en momentos diferentes. Entonces, ya nada más, tú me debes a mí la cantidad de 2,000 pesos, ya que los 3,000 pesos que ya me diste, ya me prestaste, extinguen al de mayor cantidad, que son los 5,000 pesos que me debías, y solo me deberías 2,000 pesos. Nos dice que debe ser fungible, que son aquellos susceptibles de ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad o cantidad. Por ejemplo, el dinero es fungible. Debe ser una deuda líquida, la cual puede calcularse a los 9 días, durante el plazo de 9 días. De igual forma, debe ser exigible. Son las deudas que se pueden exigir con forma de derecho. Por ejemplo, una deuda que está activa, un pagaré. Supongamos que un pagaré venció, pero está dentro del término del plazo para poder ser cobrado conforme a la autoridad competente. Entonces es una deuda que se puede exigir con forma de derecho. El caso de una deuda que no podría ser exigida con forma de derecho sería, por ejemplo, una deuda que ya prescribió. Por ejemplo, un pagaré que lleva unos años de haber prescrito y la persona acreedora solicita que sea cobrado con forma de derecho mediante la autoridad competente. Esto ya no va a ser posible porque la deuda ya prescribió, o sea que no se puede hacer nada. Otra forma de extinción de las obligaciones es la confusión de derechos. La confusión de derechos es conocida también con el simple nombre de confusión. Es la forma de extinguirse las obligaciones por reunirse en una misma persona, la condición de acreedor y deudor de una misma prestación, siendo ambos el principal vínculo de una parte y no afectando dicha situación. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto acreedor de igual forma es deudor, o sea, son la misma persona. Esto mayormente se da en derechos patrimoniales, cuando exista una circunstancia, por ejemplo, un testamento. La confusión de derechos de acreedor y deudor se produce en virtud de un título de herencia, como ya había mencionado. La confusión total es la más habitual y extingue la obligación de forma completa. Es aquella que aparece normalmente en las obligaciones unipersonales, o sea, de una persona. La confusión consiste en que el acreedor y deudor son una misma persona y por ende la obligación se extingue. Por ejemplo, si yo le debo a una persona una cierta cantidad de dinero, pero esta persona fallece antes de que yo le pague la totalidad de lo que es el dinero, supongamos que le debo 100,000 pesos, y al momento de fallecer me nombra como su heredero único y universal.
Entonces, pues yo paso a ser acreedor de lo que es la herencia, pero de igual forma deudor porque le debo a esta persona. Eh, entonces ya soy acreedor y deudor. Esa sería la confusión de derechos. Cuando el sujeto A pasa de igual forma a ser acreedor, ¿no? Acreedor y deudor de una determinada cantidad, ya sea de dinero. De igual forma se puede dar en contratos de arrendamiento que seas acreedor y deudor de la misma forma. Otra forma de extinción sería la remisión de la deuda. La remisión de la deuda es más que nada un perdón de la misma. Por ejemplo, yo soy el acreedor y tengo la facultad de cobrarte determinada cantidad de dinero por cualquier motivo que haya sido. De igual forma, tengo la facultad de no cobrarte la cantidad de dinero. Es un acto por el cual un acreedor concede a su deudor una reducción total o parcial de lo que se debe. Pues está en el acreedor decidir si le reduce en su totalidad la deuda o le puede quitar, por ejemplo, intereses. Por ejemplo, Juan Pérez le debe 100,000 pesos a Víctor Pérez y Juan Pérez se comprometió a pagarle en el plazo de 3 meses con un interés del 6%. Entonces, pasando los 3 meses, Juan Pérez no se presenta a realizar el pago ni nada. Y Víctor Pérez le dice que le pague lo que es el capital de dinero y el interés no se lo pague. Eso es, eso es, eso es la remisión de la deuda. Perdonarle al deudor la totalidad o una parte de la misma. De igual forma nos dice que la remisión de la deuda es la renuncia de exigir una obligación. En suma, es un concepto más circunscriptivo de los derechos. Se expresa de hay dos maneras o dos formas que puede ser la remisión. Esta puede ser expresa o tácita. En la expresa es cuando el acreedor realiza un documento donde renuncia por medio de un escrito verbal o por signos inequívocos a su derecho que por ley le corresponde, ¿no? Esta no exige ninguna formalidad especial para hacer una remisión expresa, aunque la deuda original conste en un instrumento público, por ejemplo un contrato o un convenio. Aunque ésta esté en un contrato o un convenio, la renuncia no debe constar o no es necesario que conste en un documento legal. De igual forma, habrá remisión tácita cuando el acreedor entregue voluntariamente al deudor el documento original de la cosa de deuda. Por ejemplo, si al momento de prestarle los 100,000 pesos, esta persona me dejó en garantía un título de propiedad y yo se lo regreso y me regresa mis 100,000 pesos, entonces ya es una forma tácita de realizar este acto. Ok, de igual forma tenemos la novación. La novación es aquel acto con fundamento en el Código Civil del Estado de Yucatán, en su artículo 1364, que nos dice que existe cuando se altera la sustancia de un contrato o de una obligación antigua para crear una nueva. Es un modo de extinción de las obligaciones. Consiste en modificar uno de los elementos fundamentales para crear una obligación nueva. La innovación consiste en cambiar alguno o varios de los elementos básicos de la relación obligatoria
de sujetos, objeto o de la cosa en condiciones esenciales, siempre que se extinga por otra nueva que va a aparecer en su lugar. De igual forma es la transformación o cambio de forma de alguna cosa determinada para crear una nueva obligación. Nos dice que hay dos especies de novación. Puede ser la novación objetiva, es la que resulta de un cambio en el objeto debido o en la causa de la obligación primitiva, o sea, de lo esencial, de lo que partió para crear algo nuevo. De igual forma, es cuando se conviene el mandatario retenga un título de depósito de los fondos recibidos de un tercero por cuenta del demandante. Ese mandatario era deudor de su mandante en virtud del mandato que lo obliga a entregar lo recibido, aunque ello no se debiere a aquel. Pero si se concerta en un depósito o un préstamo, la causa de la obligación habría variado y ese cambio importaría la extinción de la obligación. Ese sería un ejemplo. Está la novación subjetiva, de igual forma, que es la que proviene de un cambio en la persona del acreedor o deudor, o sea, se intercambian las personas para la extinción de la obligación. La extinción por prescripción negativa es por el paso del tiempo, como ya había mencionado, y la condonación es el acto en el que el acreedor le da el perdón de la deuda y con ello la extinción de la obligación. Bien, pues estos serían los tipos las formas de extinción de las obligaciones. Espero que pues espero haya quedado claro. Sería todo de mi parte. Buenas tardes.